Arrojaron barro a la chica obesa y la llamaron cerda. El hombre de la montaña los hizo comer polvo. El sol de la tarde caía sin piedad sobre Dry Creek, arroyo seco, un asentamiento destartalado en la indómita naturaleza de los territorios del oeste. Era 1827, y el pueblo consistía en poco más que una docena de estructuras de madera agrupadas alrededor de una polvorienta vía principal, que se convertía en barro intransitable cada vez que llegaban las lluvias. El lugar olía a estiércol de caballo, humo de carbón y el hedor perpetuo de cuerpos sin lavar apiñados en una tierra sin ley. Lydia Hartwell salió de la herrería de su padre llevando una cesta de mimbre cargada con hogazas de pan que había horneado antes del amanecer. A sus 19 años medía apenas 1,5 metros, pero pesaba considerablemente más que la mayoría de los hombres del pueblo. Su rostro redondo estaba perpetuamente ruborizado por el esfuerzo, y su vestido de tela casera, remendado y vuelto a remendar, se tensaba sobre su abundante figura. Mantenía los ojos bajos mientras caminaba, un hábito forjado por años de miradas crueles y palabras aún más crueles. No siempre había sido así. De niña, Lydia había sido delgada y rápida, ayudando a su madre a cuidar el pequeño jardín detrás de la herrería. Pero cuando la fiebre azotó Dry Creek hace 5 años, se llevó a su madre y dejó a su padre, Thomas Hartwell, como un hombre destrozado con una tos crónica que le hacía temblar el pecho como piedras en una lata. La enfermedad había dañado sus pulmones, dejándolo incapaz de trabajar la fragua por más de 1 hora a la vez. La carga de la supervivencia recayó enteramente sobre los hombros de Lydia. Se hizo cargo del hogar. Aprendió a hornear pan para vender. Atendía la fragua cuando su padre no podía respirar y absorbía cada insulto que el pueblo le lanzaba. El peso llegó gradualmente. Por comer los restos y las porciones quemadas para que su padre pudiera tener la buena comida. Por el agotamiento que hacía que el movimiento fuera doloroso. Por la depresión que se posó sobre ella como una pesada manta que no podía quitarse. «Vaya, vaya, vaya, miren quién se está contoneando por la calle». La voz pertenecía a Cole Brennan, un joven larguirucho de 20 años, con la cara llena de marcas de viruela y un temperamento tan desagradable como la carne podrida. Estaba holgazaneando afuera del salón con sus compañeros habituales, su hermano menor Wade, Buck Morrison y otros 2 jóvenes cuyos padres eran dueños de la tienda general y el establo de Librea, respectivamente. No tenían nada que hacer con sus días excepto beber whisky aguado, apostar dinero que no ganaban y atormentar a cualquiera más débil que ellos. El corazón de Lydia se hundió. Había esperado llegar a la pensión de la señora Patterson antes de que la notaran. La anciana viuda compraba 3 hogazas cada sábado para alimentar a sus huéspedes, y ese dinero evitaba que los Hartwell murieran de hambre. Pero el salón estaba directamente entre la herrería y la pensión, y no había otra ruta. «Sigue caminando», se susurró a sí misma. «Simplemente sigue caminando». «Oye, cerda, te estoy hablando a ti». Cole se apartó del poste de enganche y se pavoneó hasta interponerse en su camino. Sus compañeros lo siguieron, formando un semicírculo suelto que bloqueaba su paso. Lydia se detuvo, agarrando su cesta con más fuerza. «Por favor, necesito entregar esto antes de que se enfríe». «¿Antes de que se enfríe?», Wade Brennan imitó con voz aguda. «Escuchen a la señorita cerdita preocupándose por su precioso pan». Agarró un puñado de tierra de la calle y se lo arrojó. El polvo explotó sobre su pecho, dejando rayas marrones en su descolorido vestido azul. «Detente», dijo Lydia en voz baja, aunque sabía que suplicar nunca ayudaba. «¿O qué?». Buck Morrison, un bruto de cuello grueso que trabajaba ocasionalmente en el establo cuando su padre lo obligaba, se acercó. «Vas a sentarte sobre nosotros. Todo el pueblo se hundiría en el suelo». Los demás rieron, sus voces agudas y burlonas. Algunos lugareños se detuvieron a mirar,
pero nadie intervino. Esto era entretenimiento en Dry Creek, la humillación diaria de Lydia Hartwell. Algunos miraban con diversión, otros con lástima, pero ninguno con la suficiente compasión para detenerlo. Cole le arrebató la cesta de las manos. «¿Qué tenemos aquí? ¿Pan? Esto me parece bazofia de cerdo, muchachos». «Devuélvemela». Lydia extendió la mano hacia la cesta, pero Cole la sostuvo en alto sobre su cabeza. Cuando intentó agarrarla, él la empujó hacia atrás. Ella tropezó. Sus zapatos gastados resbalaron en la tierra suelta y cayó pesadamente sobre sus posaderas. El impacto le sacó el aire de los pulmones. «¡Miren eso! El suelo tembló de verdad». Wade aulló de risa. Entonces, Cole volcó la cesta, tirando las hogazas a la tierra. Luego, con deliberada crueldad, aplastó una de ellas con el talón de su bota. «Ups, lo siento mucho, señorita cerdita». Lydia gateó hacia adelante de rodillas y manos, tratando de rescatar el pan. Sus ojos escocían por las lágrimas que se negaba a derramar delante de ellos. Cada hogaza representaba horas de trabajo. Amasando la masa con sus brazos doloridos, cuidando el fuego, midiendo su preciada harina. Sin el dinero de la venta, ella y su padre no comerían mañana. «A este no le queda suficiente tierra todavía», dijo Buck agarrando otra hogaza. Pero en lugar de tirarla, recogió un puñado de barro del abrevadero de caballos y lo untó en el pan antes de arrojárselo a Lydia. Le golpeó el hombro, dejando una mancha húmeda y oscura. «Cerda cubierta de barro», gritó Cole. «Ahí es donde pertenece, muchachos», revolcándose en el fango con el resto de los puercos. Comenzaron a lanzarle barro y tierra, riendo a carcajadas mientras ella se acurrucaba en posición fetal, protegiéndose la cabeza con los brazos. La multitud de espectadores había crecido, algunos riéndose con los atormentadores, otros mirando hacia otro lado incómodos, pero sin hacer nada. «Ya basta». La voz cortó la risa como una cuchilla a través de la seda. Baja, áspera como la grava y absolutamente desprovista de humor. El silencio repentino que siguió fue tan completo que Lydia pudo escuchar su propia respiración entrecortada y el relincho distante de un caballo. Se atrevió a mirar hacia arriba a través de los ojos nublados por las lágrimas. De pie en el borde de la multitud había una figura que parecía haberse materializado de la propia naturaleza. Medía más de 1,80 m, posiblemente 1,95 m, con hombros tan anchos que bloqueaban el sol. Su rostro era de cuero curtido, profundamente marcado alrededor de los ojos y la boca, con una barba espesa entrecana. Llevaba un pesado abrigo hecho de piel de oso a pesar del clima cálido, y sus botas estaban envueltas en lo que parecían pieles de puma. Pero fueron sus ojos los que hicieron que Lydia contuviera el aliento. Ojos de un pálido gris que parecían astillas de hielo invernal, fríos y completamente inexpresivos, mientras barrían la escena ante él. Jeb Carter. Ella había escuchado el nombre susurrado en el pueblo, siempre con una mezcla de miedo y fascinación. El hombre de la montaña, de Redstone Ridge. Bajaba de su cabaña en las altas montañas tal vez 3 o 4 veces al año para comerciar pieles y comprar provisiones, y luego desaparecía de nuevo en la naturaleza. Las historias sobre él variaban enormemente. Algunos decían que había sido un soldado que se había vuelto loco después de la guerra. Otros afirmaban que había matado a su propio hermano en una disputa por una mujer, y otros juraban que había aniquilado él solo a una banda de 15 forajidos que habían asesinado a su familia. En lo que todos estaban de acuerdo era en que Jeb Carter no era un hombre con el que meterse. Cole Brennan se recuperó primero, su juventud y bravuconería haciéndole estúpido. «Esto no es asunto tuyo, viejo. Solo nos estamos divirtiendo un poco con la cerda local». La expresión de Jeb no cambió. Metió la mano en su abrigo y sacó un cigarrillo enrollado. Encendió un fósforo contra su uña pulgar y lo encendió.
El humo se curvó hacia arriba mientras daba una larga calada. Sus ojos de astilla de hielo nunca abandonaron el rostro de Cole. ¿Crees que eso es divertido?, preguntó Jeb finalmente, su voz lo suficientemente suave como para que la gente se acercara a escuchar. ¿Arrojar barro a una mujer que tiene la mitad de tu tamaño mientras tus amigos miran? Ella no es una mujer, interpuso Buck, envalentonado por el alcohol y la estupidez. Es una cerda gorda que... Nunca terminó la frase. Jeb se movió con una velocidad impactante para un hombre de su tamaño, cruzando la distancia en 3 zancadas largas. Su puño se conectó con la mandíbula de Buck con un sonido como un hacha mordiendo madera. La cabeza de Buck se echó hacia atrás y se desplomó en el suelo, inconsciente antes de tocar el polvo. Wade Brennan intentó agarrar la pistola que llevaba en el cinturón, pero la mano de Jeb se disparó y agarró la muñeca del joven. Hubo un crujido espeluznante, el sonido de huesos pequeños rompiéndose, y Wade chilló de dolor dejando caer el arma. «¡Me rompiste la muñeca! ¡Bastardo loco! ¡Me rompiste la...!» La otra mano de Jeb se cerró alrededor de la garganta de Wade, cortando sus palabras. Levantó al joven sobre las puntas de sus pies, sosteniéndolo allí sin esfuerzo, mientras la cara de Wade se ponía morada. «Recoge el pan», dijo Jeb en voz baja, mirando a Cole. «Todo, y ponlo de nuevo en la cesta, limpio». La bravuconería de Cole se había evaporado. Su rostro se había puesto pálido, y sus manos temblaban mientras se inclinaba para recoger las hogazas esparcidas. Los otros jóvenes se habían fundido de nuevo en la multitud, de repente muy interesados en estar en cualquier otro lugar. Jeb soltó a Wade, quien se derrumbó de rodillas, jadeando y agarrándose la garganta. El hombre de la montaña dirigió su atención a Cole, que estaba frenéticamente cepillando la tierra del pan con manos temblorosas. «¿Crees que esto está limpio?», preguntó Jeb, examinando una de las hogazas. Sin previo aviso, agarró a Cole por el pelo y forzó su rostro hacia un charco de agua fangosa cerca del abrevadero de caballos. «¿Tanto te gusta jugar en el barro? Entonces juega». «No, por favor, yo...» Las palabras de Cole se convirtieron en gorgoteos mientras Jeb le empujaba la cara al charco. El hombre de la montaña lo mantuvo allí durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 segundos antes de levantarlo, permitiéndole jadear por aire, y luego empujándolo hacia abajo de nuevo. Repitió este proceso con cada uno de los jóvenes que habían participado en el tormento de Lidia. Para cuando terminó, los 5 estaban arrodillados en el barro, tosiendo y vomitando, sus caras y ropas cubiertas de inmundicia. La multitud observó en silencio atónito. Nadie se había enfrentado a Cole Brennan y su pandilla antes. Eran los hijos de los ciudadanos más prósperos del pueblo, intocables en su crueldad. Hasta ahora. Jeb se enderezó, respirando uniformemente a pesar del esfuerzo. Sacó una bolsa de cuero de su cinturón, extrajo varias monedas y las arrojó a la barra del salón, donde el dueño se quedó boquiabierto. «Eso es por el pan que estos muchachos arruinaron», dijo Jeb, «y por cualquier queja que sus padres puedan tener sobre su trato». El dueño del salón, un hombre escurridizo llamado Pettigrew, se apresuró a recoger las monedas. «Ninguna queja aquí, señor Carter. Ninguna queja en absoluto. Se lo tenían merecido, todo el mundo lo sabe». Jeb se dirigió finalmente a Lidia, que todavía estaba sentada en la tierra, mirándolo con una mezcla de conmoción e incredulidad. Le extendió una mano enorme, callosa y cicatrizada, pero sorprendentemente firme. «¿Herida?», preguntó. Ella negó con la cabeza en silencio y tomó su mano. Él la levantó de un tirón con tanta facilidad que fue como si no pesara nada. De cerca ella pudo ver que sus ojos grises no eran completamente fríos. Había algo en sus profundidades, un dolor cuidadosamente controlado
que mantenía encerrado detrás de una voluntad de hierro. ¿Tienes que ir a algún sitio?, preguntó, recogiendo su cesta y examinando el pan arruinado. «La pensión de la señora Patterson», logró decir Lidia, su voz apenas un susurro. «Pero el pan está arruinado. Ella no lo comprará ahora». «Entonces vendrás conmigo», dijo Jeb simplemente. «Tengo una cabaña en Redstone Ridge. Podría necesitar a alguien que cocine y cuide el lugar mientras estoy trampeando. El pago no es mucho, pero es regular, y nadie allí arriba te arrojará barro». La mente de Lidia se tambaleó. ¿Dejar Dry Creek? ¿Dejar a su padre? Pero incluso mientras se formaban las preguntas, se dio cuenta de que no podía volver a la herrería con las manos vacías. No podía enfrentar otro día de esta humillación. No podía ver a su padre consumirse, porque ella no podía ganar lo suficiente para alimentarlos a ambos. «Mi padre», dijo ella, «está enfermo. No puedo dejarlo solo». Jeb asintió lentamente, como si hubiera esperado esto. «El dinero que te ofrezco lo enviarás a él. Debería ser suficiente para que contrate a un muchacho que le ayude en la fragua. Más de lo que ganas vendiendo pan que estos buitres siguen destruyendo». Él no estaba preguntando. Le estaba ofreciendo una salida, y ambos sabían que podría ser su única oportunidad. Lidia miró a la multitud, a Cole y sus amigos, todavía arrodillados en el barro, a la gente del pueblo que la había visto sufrir durante años sin mover un dedo para ayudar. Luego miró al hombre de la montaña con sus fríos ojos grises y su inesperada misericordia. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó. El viaje a Redstone Ridge tomó 2 días de duro camino. Jeb mantuvo un ritmo agotador, sus largas piernas devorando las millas, mientras Lidia luchaba por seguir el ritmo en la vieja yegua que él le había proporcionado. Él se había detenido en la herrería el tiempo justo para que ella le explicara la situación a su padre, que trabajaría por un salario en las altas montañas, que se enviaría dinero regularmente. Thomas Hardwell había mirado a Jeb Carter con ojos que entendían más de lo que las palabras podían transmitir. Había agarrado la mano de su hija con sus dedos delgados y temblorosos y había dado su bendición. Ahora, mientras subían más alto en las montañas, Dry Creek se convirtió en un recuerdo distante debajo de ellos. El aire se hizo más fino y frío. Los pinos se alzaban sobre sus cabezas, sus ramas tan espesas que bloqueaban el sol en algunos lugares. Lidia nunca había estado tan lejos del pueblo. La naturaleza era hermosa de una manera salvaje e indiferente, hermosa y aterradora. Se detuvieron solo una vez cada día, acampando al caer la noche. Jeb encendía hogueras con práctica eficiencia, cocinaba comidas sencillas de tocino salado y frijoles, y hablaba quizás 10 palabras en total. No era hostil, simplemente silencioso, como si hubiera olvidado cómo conversar durante sus años solo en la montaña. En la segunda tarde coronaron una cresta y Lidia vio la cabaña por primera vez. Estaba en un pequeño claro rodeado de enormes pinos, construida con gruesos troncos calafateados con barro y musgo. Una chimenea de piedra se elevaba desde un extremo, y un pequeño establo se alzaba cerca. Detrás de la cabaña, un arroyo caía sobre rocas, su sonido un constante telón de fondo musical. «Esto es», dijo Jeb, la declaración más obvia que había hecho en 2 días. Dentro la cabaña estaba amueblada de forma espartana, pero sorprendentemente limpia. Una gran chimenea dominaba una pared, con una olla colgando de un gancho de hierro. Una mesa toscamente labrada y 2 sillas se encontraban cerca del hogar. Contra la pared opuesta había una sola cama con una manta de piel de oso. Los estantes contenían suministros básicos: harina, sal, café, azúcar, y los ganchos en las paredes mostraban varias pieles en distintas etapas de curación. «Tú toma la cama», dijo Jeb, dejando caer su pequeño fardo de posesiones. «Yo dormiré afuera o en el establo. El retrete está afuera.
el arroyo detrás de la cabaña para lavarse. Tú cocinas, limpias, remiendas lo que necesite remiendo. En invierno ayudarás a curtir las pieles. Yo estaré fuera la mayoría de los días trampeando o cazando. El dinero se envía a tu padre una vez al mes cuando voy a comerciar. ¿Dónde dormirás?, preguntó Lidia, preocupada por la idea de tomar su cama. No importa. He dormido en peores sitios que en suelos de tierra. Antes de que pudiera protestar más, él se dio la vuelta y salió, dejándola sola en lo que ahora era aparentemente su hogar. Las primeras semanas pasaron en un extraño ritmo silencioso. Lidia se levantaba antes del amanecer, avivaba el fuego, preparaba café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura y preparaba el desayuno, generalmente gachas de harina de maíz o tortas de maíz. Jeb comía rápido, asentía en agradecimiento y desaparecía en el bosque con su rifle y sus trampas. Ella no lo volvía a ver hasta el anochecer, cuando regresaba con caza o pieles para limpiar y procesar. Ella llenó sus días de trabajo. La cabaña había sido descuidada durante años, y ella atacó la mugre con determinación. Fregó suelos, lavó ventanas, remendó agujeros en las paredes de calafateo. Organizó el caos de los suministros de Jeb, encontrando hierbas y verduras secas que habían sido arrojadas a las esquinas y olvidadas. Remendó su ropa, camisas con mangas rasgadas, pantalones con agujeros gastados en las rodillas, e incluso logró hacer que la tosca manta de piel de oso fuera más soportable cosiendo un forro hecho de un viejo abrigo de lana que encontró enterrado en un cofre. Jeb no dijo nada sobre estas mejoras. Simplemente usó lo que ella había reparado y durmió en lo que ella había remendado sin hacer comentarios. Lidia no podía decir si él siquiera se daba cuenta. Pero gradualmente aparecieron pequeños cambios. Una mañana se despertó y encontró carne de venado fresca colgando en la despensa, mucho más de lo que un hombre podría comer, antes de que se echara a perder. Otro día descubrió que alguien había reparado la pata tambaleante de su silla. Una semana después, había un vestido nuevo colgando de una clavija junto a la puerta, hecho de tela casera simple, pero en una talla que realmente le quedaba, no como la monstruosidad tensa y remendada que había usado desde Dry Creek. Todavía rara vez hablaban, pero el silencio se volvió menos opresivo. Era una calma cómoda, el tipo de calma compartida por dos personas que entendían que las palabras no siempre eran necesarias. Luego llegó la noche en que todo cambió. Lidia se despertó con el sonido de una tos violenta proveniente del establo. Se acostó en la oscuridad, escuchando, tratando de convencerse de que lo había imaginado. Pero la tos volvió, áspera y húmeda, seguida de un silencio ominoso. Se envolvió la piel de oso alrededor de sus hombros y se apresuró a salir. La noche era lo suficientemente fría como para que su aliento se empañara, y las estrellas brillaban sobre su cabeza con una profusión imposible de ver desde las tierras bajas. La puerta del establo estaba ligeramente entreabierta. Adentro, a la tenue luz de un farol que se estaba apagando, encontró a Jeb desplomado contra la pared. Su rostro estaba ceniciento, y sangre, roja brillante y aterradora, manchaba sus labios y barbilla. Más sangre salpicaba el suelo junto a él. Jesús, María y José, respiró Lidia cayendo de rodillas a su lado. ¿Qué pasó? ¿Te dispararon? Los ojos de Jeb se abrieron, enfocándose en ella con dificultad. Vete, vuelve adentro. Estoy bien. Estás tosiendo sangre. Definitivamente no estás bien. Agarró el farol y lo examinó más de cerca. No había heridas ni lesiones visibles, lo que significaba... ¿Cuánto tiempo llevas enfermo? Él apartó la cara. No importa. Me importa a mí. Se sorprendió por la vehemencia de su propia voz. Me acogiste cuando nadie más lo haría. Me protegiste. Lo menos que puedes hacer es dejarme ayudarte ahora.
Por un largo momento no dijo nada. Luego, tan bajo que casi no lo escuchó. Empezó hace un año. Tos, sangre. Empeora cuando hace frío. El médico de Silver City dijo que no hay nada que hacer. Tisis, tal vez, o algo en los pulmones por demasiados años respirando humo y aire frío. ¿Y pensaste que simplemente vendrías aquí a morir solo?, exigió Lidia. Mejor aquí arriba que abajo en el pueblo, donde la gente se quedaría boquiabierta. Su voz era amarga. Ya tengo una tumba elegida, en la cresta donde se puede ver el atardecer. Estaba planeando ocuparme de ello antes de que el suelo se congele. Lidia se sentó sobre sus talones, atónita. Este hombre que parecía tan indestructible como las montañas mismas se estaba muriendo. Y la había traído aquí no solo para que lo ayudara, sino porque había sabido que no le quedaba mucho tiempo y no quería que ella volviera a la crueldad de Dry Creek después de su partida. La cabaña sería suya. La pequeña cantidad de dinero que había ahorrado sería suya. Él había estado planeando su muerte y tratando de asegurarse de que ella estuviera bien. «No te vas a morir esta noche», dijo ella con firmeza, apartando la ola de emoción que amenazaba con abrumarla. «Vamos, arriba. No vas a dormir en un establo como si fueras un animal». «Estoy bien aquí». «No discutas conmigo, Jeb Carter». Ella lo agarró del brazo y tiró con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, él se dejó ayudar a levantarse, apoyándose pesadamente en su hombro mientras se dirigían de regreso a la cabaña. Ella lo acostó en la cama, la primera vez que él dormía allí desde su llegada, y avivó el fuego hasta que la habitación se sintió sofocante. Luego ella trabajó, hirvió agua e hizo una cataplasma de resina de pino e hierbas que había encontrado creciendo cerca del arroyo. Había visto a su madre hacer lo mismo por su padre, aunque sabía que era más consuelo que cura. Envolvió la cataplasma alrededor de su pecho, lo obligó a beber té caliente hecho de corteza de sauce para el dolor, y se sentó junto a la cama vigilando. En lo profundo de la noche, cuando la fiebre lo hacía delirar, él comenzó a hablar. «Dani, lo siento. Debí ser yo, no tú». Su mano se aferró a las mantas. Su rostro se contorsionó de angustia. «El río estaba demasiado crecido. Te dije que no cruzaras. Dios, te lo dije». Lidia le tomó la mano apretándola suavemente. «Está bien, estás a salvo ahora». «Solo tenía 12 años», continuó Jeb, las lágrimas brotando de sus ojos cerrados. Se suponía que debía protegerlo. Padre dijo que lo llevara a casa antes de que llegara la tormenta. Pero yo quería revisar una trampa más, una más. Y el río creció tan rápido. Se cayó. Intenté alcanzarlo, pero la corriente. Lo vi hundirse y no pude. No pude. Su voz se quebró en sollozos. Sonidos ásperos y desgarradores de un hombre que probablemente había pasado décadas manteniendo ese dolor encerrado. Lidia también se encontró llorando, por este hombre roto que había llevado una carga tan terrible durante tanto tiempo. Ella se quedó a su lado toda la noche, enfriando su fiebre con paños húmedos, obligándolo a beber agua cuando estaba lo suficientemente consciente como para tragar. Cuando finalmente amaneció, su fiebre había bajado, y él durmió pacíficamente por primera vez en horas. Lidia se sentó en la silla que había acercado a la cama, exhausta pero triunfante. Él viviría. Al menos hoy, viviría. Cuando Jeb finalmente despertó, era tarde. Él la miró por un largo momento, asimilando su apariencia desaliñada, las ojeras debajo de sus ojos, la forma en que ella se había quedado dormida en la silla a su lado. «Debiste haberme dejado en el establo», dijo roncamente. «Y debiste haberme dicho que te estabas muriendo en lugar de planear hacerlo solo como un noble idiota», replicó ella. La comisura de su boca se crispó. No del todo una sonrisa, pero cerca. «He estado solo mucho tiempo.
Olvidé lo que se siente que alguien se preocupe. Pues acostúmbrate, dijo Lidia con firmeza, porque yo no voy a ninguna parte, y tú tampoco si tengo algo que decir al respecto. Durante los días siguientes, mientras Jeb recuperaba lentamente su fuerza, algo fundamental cambió entre ellos. Él comenzó a hablar más, al principio con dificultad, compartiendo historias de su vida antes de llegar a las montañas. Ella se enteró de Danny, el hermano pequeño que se había ahogado hace 30 años, y cómo Jeb se había escapado de casa después, incapaz de enfrentar el dolor de sus padres. Había vagado hacia el oeste, luchado en escaramuzas con varias tribus, trabajado como trampero y guía, y finalmente terminó en Redstone Ridge, donde construyó la cabaña con sus propias manos. Iba a traer a Danny aquí una vez que fuera lo suficientemente mayor, dijo Jeb una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Mostrarle las montañas, enseñarle a trampear y cazar, pero maté ese sueño junto con él. Tú no lo mataste, dijo Lidia suavemente. Los accidentes ocurren. Los ríos crecen. Los niños no siempre escuchan. Cargar esa culpa durante 30 años no lo traerá de vuelta. Suenas como si hablaras por experiencia. Ella asintió lentamente. Mi madre, la fiebre que la mató, yo la contraje primero. La traje a casa del pueblo. Ella me cuidó. Y luego ella se enfermó. Yo viví. Ella murió. Durante años pensé que si me hubiera mantenido alejada de los otros niños, si hubiera sido más cuidadosa, ella todavía estaría viva. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez la muerte llega cuando llega, y hacemos lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Ella lo miró directamente. Por eso no te rindes. Te queda tiempo, Jeb Carter, y lo vamos a usar. Él se quedó en silencio por un largo momento. Luego, ¿por qué engordaste, Lidia? La pregunta fue brusca, casi grosera, pero ella entendió que él estaba preguntando algo más profundo. ¿Por qué se había permitido convertirse en un objetivo? ¿Por qué les había dado munición para usar en su contra? Después de que mamá murió, tuve que hacer todo: trabajar la fragua, cocinar, limpiar, cuidar a papá. No había tiempo para cuidarme a mí misma. Y la comida era el único consuelo que tenía. Cuando todo dolía y todos eran crueles, al menos el pan y el estofado no me juzgaban. Hizo una pausa. Y tal vez una parte de mí pensó que si me hacía lo suficientemente fea, la gente simplemente me dejaría en paz. Pero así no es como funciona la crueldad. ¿Te encuentra de todos modos? No eres fea, dijo Jeb, y había algo en su voz que ella nunca antes había escuchado. Algo casi tierno. Nunca lo fuiste. Esos muchachos son ciegos y estúpidos, y tú eres mejor que todos ellos juntos. Lidia sintió que las lágrimas le picaban los ojos. En todos sus 19 años, nadie le había dicho algo así. Gracias. Solo la verdad, dijo Jeb bruscamente, poniéndose de pie abruptamente como si estuviera avergonzado por el sentimiento. Creo que me acostaré. Tú también deberías. Mañana tenemos trabajo que hacer. Pero mientras Lidia yacía en la cama esa noche, Jeb finalmente había accedido a dormir en un jergón junto al fuego, en lugar de en el establo. Se encontró sonriendo en la oscuridad. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sintió algo que podría haber sido felicidad. 6 semanas después de llegar a Redstone Ridge, Lidia se despertó con el sonido de un trueno distante. Se levantó y salió para encontrar que el cielo se había vuelto de un ominoso gris verdoso, y el viento traía el olor a lluvia y algo más, algo malo. Jeb estaba de pie en el borde del claro, mirando hacia el valle. Su rostro era sombrío. ¿Qué es?, preguntó ella uniéndose a él. Se acerca una tormenta, no una normal. ¿Ves cómo se mueven las nubes? Señaló el horizonte donde masas oscuras parecían hervir y agitarse.
Eso es malo, muy malo, y apuesto a que Dry Creek está justo en su camino. ¿Estarán bien? Él negó con la cabeza lentamente. El arroyo probablemente ya está creciendo por el deshielo de la nieve aquí arriba. Si esta tormenta arroja tanta lluvia como creo que lo hará, el pueblo se inundará. Podría arrastrar la mitad de los edificios. Tenemos que advertirles. Para cuando lleguemos allí será demasiado tarde. Pero incluso mientras lo decía, se estaba moviendo hacia el establo. Pero podemos ayudar después. Trae cuerda y todas las mantas que podamos. Cabalgaban con fuerza montaña abajo, compitiendo contra la tormenta. A mitad de camino, la lluvia los golpeó. No gotas suaves, sino láminas sólidas de agua que reducían la visibilidad a casi nada. El sendero se convirtió en un río de barro, y 2 veces la yegua de Lidia estuvo a punto de perder el equilibrio. Para cuando llegaron a Dry Creek, la tormenta estaba en plena furia. El arroyo que le daba nombre al pueblo se había hinchado 3 veces su ancho normal, agua marrón agitándose con escombros. Varios edificios en la parte baja del pueblo ya estaban parcialmente sumergidos, y la gente chapoteaba en el agua hasta las rodillas tratando de salvar sus pertenencias. Jeb no dudó. Cabalgó directamente hacia el caos, su voz retumbando sobre la tormenta. Terreno más alto, todos a terreno más alto. Pero incluso mientras gritaba, se escuchó un crujido como un disparo de cañón. Río arriba, un álamo masivo que había sido socavado por la inundación se derrumbó en el arroyo. Sus ramas quedaron atrapadas en el puente, creando una presa que obligó al agua a tomar nuevos canales que corrían directamente por el centro del pueblo. «¡El puente se va a romper!», gritó alguien. «Si lo hace, el agua va a...». El puente no se rompió. Se mantuvo, lo que fue peor. El agua desviada se precipitó por la calle principal como algo vivo, arrastrando barriles y cajas, socavando cimientos, convirtiendo todo el pueblo en una pesadilla marrón y agitada. Lidia los vio entonces, la señora Patterson y 3 de sus huéspedes atrapados en el segundo piso de la pensión, mientras el agua subía constantemente alrededor de los cimientos del edificio. La anciana se asomó por la ventana, gritando pidiendo ayuda, pero nadie podía alcanzarlos. La corriente era demasiado fuerte. Sin pensar, Lidia espoleó a su yegua hacia el edificio. Jeb gritó algo detrás de ella, pero ella no pudo oírlo por el rugido del agua. Empujó al caballo tan cerca como se atrevió. Luego se deslizó al agua que le llegaba hasta el pecho. La corriente inmediatamente intentó arrastrarla, pero ella se agarró a la barandilla del porche y se impulsó hacia adelante. «¡Átate esto alrededor!», gritó a la señora Patterson, arrojando un extremo de la cuerda que había traído. «¡Aguanten fuerte todos ustedes!». «¡No podemos bajar!», gritó la señora Patterson. «Las escaleras están bajo el agua». Lidia miró hacia atrás. Jeb la había seguido, abriéndose camino a través del agua con un rollo de cuerda sobre su hombro. Él ató un extremo a su silla de montar y el otro alrededor de su cintura. Luego le indicó que hiciera lo mismo con su cuerda. Juntos crearon una línea de vida. Uno por uno, los huéspedes se subieron por la ventana y bajaron al agua, aferrándose a la cuerda mientras Jeb y Lidia los arrastraban a un lugar seguro. La señora Patterson fue la última, su rostro pálido de terror pero decidida. Apenas la habían arrastrado a la orilla cuando Lidia escuchó el llanto de un niño. Se giró para ver a un niño pequeño, no más de 5 o 6 años, aferrándose a los restos de una cerca mientras el agua intentaba arrancarlo. Estaba solo, probablemente separado de sus padres en el caos. «¡Lo veo!», gritó Lidia, ya moviéndose de nuevo hacia el agua. «¡Lidia, no! La corriente es demasiado fuerte allí». Jeb la alcanzó, pero ella ya se había ido, abriéndose camino hacia el niño. El agua era más profunda aquí, casi por encima de su cabeza,
y la corriente tiraba de ella con una fuerza aterradora. Cada paso era una batalla. Sus pies resbalaron en el fondo fangoso y 2 veces se sumergió, tragando bocanadas de agua sucia antes de salir a la superficie de nuevo. Pero ella siguió adelante. El niño la vio venir y extendió una pequeña mano, aún aferrándose a la cerca con la otra. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda!». «¡Te tengo!». Lidia lo agarró justo cuando la cerca cedió, envolviendo sus brazos alrededor de su pequeño cuerpo y girando hacia la orilla. Pero la corriente la atrapó ahora, girándolos a ambos río abajo. Luchó desesperadamente, tratando de alcanzar algo, cualquier cosa a lo que agarrarse. Entonces una cuerda cayó desde arriba. Ella la agarró con una mano mientras sostenía al niño con la otra, y sintió que era arrastrada contra la corriente. Jeb los arrastró a ambos a la orilla, con una fuerza que parecía imposible incluso para él, finalmente depositándolos en tierra firme donde Lidia se desplomó, tosiendo agua y jadeando por aire. «Maldita mujer tonta», dijo Jeb, pero sus manos eran suaves mientras la revisaba en busca de heridas. «Valiente, pero una maldita tonta». La madre del niño apareció, gritando el nombre de su hijo y sollozando mientras lo abrazaba. Miró a Lidia con ojos llenos de lágrimas. «Gracias. Oh Dios, gracias. ¿Cómo podré alguna vez...?» «Asegúrate de que se mantenga alejado del agua», logró decir Lidia entre toses. «Eso es suficiente agradecimiento». Durante las siguientes 6 horas, trabajaron junto con la otra gente del pueblo para rescatar a los que estaban en peligro y salvar lo que se podía salvar. La tormenta finalmente se disipó cerca del atardecer, dejando a Dry Creek maltrecho pero en pie. La inundación había causado daños, pero gracias a la advertencia y los esfuerzos de rescate, no se habían perdido vidas. Cuando oscureció y la gente se reunió en la iglesia, uno de los pocos edificios en terreno, lo suficientemente alto como para haber escapado de los daños, Lidia se encontró frente a las personas que la habían atormentado durante años. Cole Brennan estaba de pie frente a ella con la cabeza inclinada. Su rostro estaba limpio ahora, pero ella recordaba vívidamente la imagen de Jeb, forzándolo al barro. Detrás de él estaban Wade, Buck y los demás, todos con un aspecto igualmente humillado. «Señorita Hartwell», dijo Cole, su voz apenas audible. «Nosotros queremos disculparnos». Ella esperó sin decir nada. «Lo que le hicimos estuvo mal, cruel, y usted salvó al hermano pequeño de Buck hoy. Después de todo lo que le hicimos, usted todavía...». Su voz se quebró. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?». Lidia guardó silencio por un largo momento, pensando en la crueldad y la bondad, en los ciclos de dolor que la gente se infligía mutuamente, en la elección que había tomado en esa agua fangosa de salvar a un niño cuya familia nunca le había mostrado nada más que desprecio. «Porque nadie merece ser abandonado en el barro», dijo finalmente. «Ni siquiera las personas que me arrojaron a él». Cole cayó de rodillas, y para su sorpresa, los demás lo siguieron. Lo sentimos muchísimo. Haremos lo que sea para enmendarlo». Ella miró sus cabezas inclinadas, el remordimiento genuino en sus rostros, y sintió que algo dentro de ella cambiaba. La ira que había cargado durante tanto tiempo, ira hacia ellos, hacia el pueblo, hacia sus circunstancias, comenzó a disiparse como el humo. «Levántense», dijo en voz baja. «Todos ustedes. ¿Quieren enmendarlo? Entonces sean mejores. Traten a la gente con amabilidad. Protejan a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Así es como lo enmiendan». Mientras se levantaban, alguien en la multitud comenzó a aplaudir. Luego otro y otro, hasta que toda la iglesia se llenó de aplausos. Personas con las que nunca había hablado
Se acercaron para estrecharle la mano, para agradecerle, para decirle lo valiente que había sido. El padre Mackenzie, el anciano sacerdote que servía a la pequeña congregación de Dry Creek, levantó las manos pidiendo silencio. Hoy fuimos testigos de algo notable. Vimos coraje ante el peligro y, lo que es más importante, vimos perdón ante la crueldad. La señorita Lydia Hartwell encarna las virtudes cristianas de las que hablamos todos los domingos: caridad, compasión y gracia. Se volvió hacia ella. Este pueblo tiene una deuda con usted que nunca podremos pagar por completo. Pero podemos empezar dando las gracias y prometiendo mejorar. Lydia sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de liberación en lugar de dolor. Buscó a Jeb y lo encontró de pie en la parte trasera de la iglesia, observándola con una expresión que no podía descifrar. Más tarde, mientras se preparaban para regresar a la montaña, él se acercó a ella. La multitud se había dispersado a sus refugios temporales, y estaban solos en la oscuridad, iluminados solo por un farol que colgaba de la puerta de la iglesia. «Hiciste algo bueno hoy», dijo con rudeza. «Muy bueno. Tú también». Se quedó en silencio por un momento. Luego, «Verte en esa agua, arriesgando tu vida por ese niño. He vivido toda mi vida cargando la culpa por Danny, pensando que debía haber hecho más. Pero tú me mostraste algo que había olvidado». «¿Qué es?» «Que a veces lo más valiente que puedes hacer es intentarlo, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando puedes fallar». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era gruesa de emoción. «Toda mi vida me he estado escondiendo en esa montaña, castigándome por algo que no podía controlar. Pero tú te enfrentaste a las personas que te lastimaron y elegiste la misericordia. Eso requiere una clase de fuerza que yo no tengo». «Tú la tienes», dijo Lydia con firmeza. «Me acogiste cuando nadie más lo haría. Me protegiste. Eres la persona más fuerte que he conocido». Jeb negó con la cabeza lentamente. «He vivido en el barro del odio y la culpa durante 30 años, Lydia. Pero tú eres la luz que me hace querer salir de él. Me haces querer ser humano de nuevo». Él le tomó las manos, y ella se dio cuenta de que él estaba temblando. «Lo que estoy tratando de decir es, no quiero que sigas trabajando para mí. Quiero que te quedes en la montaña, pero como mi compañera, mi igual, y tal vez, si estás dispuesta, como más que eso». Lydia contuvo el aliento. «Jeb, me estoy muriendo», dijo sin rodeos. «Tal vez me quede 1 año, tal vez 10, no lo sé. Pero el tiempo que me quede, me gustaría pasarlo con alguien que me vea como algo más que un monstruo o una leyenda, alguien que vea solo a un hombre». «Yo veo eso», susurró Lydia. «Lo he visto durante mucho tiempo». «Entonces quédate, no como alguien a quien le pago, como alguien a quien yo...» Luchó con las palabras, claramente desacostumbrado a expresar tales sentimientos. «Como alguien a quien amo». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda, honesta y aterradora. Lydia pensó en su vida anterior, la crueldad, la soledad, la humillación diaria, y pensó en la cabaña en la montaña, en las mañanas tranquilas y el trabajo sencillo, en sentarse junto al fuego con este hombre complicado, dañado y amable, que le había devuelto la dignidad. «Sí», dijo ella, «¿me quedaré?» El rostro de Jeb se transformó. No era del todo una sonrisa. Parecía haber olvidado cómo sonreír de verdad hace años. Pero se acercó. «Gracias», dijo simplemente. Regresaron a la montaña mientras salían las estrellas, sus caballos caminando uno al lado del otro, su futuro incierto pero enfrentado juntos. La noticia de lo que había sucedido
se extendió por el territorio como un reguero de pólvora. La historia creció con cada narración. La chica gorda que había sido llamada Cerda había salvado a todo un pueblo, y el hombre de la montaña que había hecho que sus atormentadores comieran tierra había demostrado tener corazón después de todo. Cuando Jeb fue a Silver City un mes después para comerciar sus pieles, el médico que previamente le había dicho que se estaba muriendo lo examinó de nuevo y negó con la cabeza con asombro. «No sé qué decirle, Carter. Sus pulmones suenan mejor. No bien, fíjese, sino mejor. Lo que sea que esa mujer suya esté haciendo, que lo siga haciendo». «Ella no es mi mujer», dijo Jeb automáticamente. Luego hizo una pausa. «Bueno, todavía no. Estoy trabajando en ello». El médico se rió. «Bien por usted, hijo. Bien por usted». Durante ese otoño y hasta el invierno, la vida en Redstone Ridge se asentó en un nuevo ritmo. Lydia y Jeb trabajaban uno al lado del otro durante el día, procesando pieles, manteniendo la cabaña, preparándose para el duro invierno. Por las noches hablaban más de lo que Jeb había hablado en décadas, compartiendo historias, sueños y miedos. Eran cuidadosos el uno con el otro. Ninguno quería apresurar algo que se sentía demasiado precioso como para arriesgarlo. Pero gradualmente, la distancia entre ellos se acortó. Fue Lydia quien hizo el primer movimiento. En una noche en la que cayó la primera nevada, convirtiendo el mundo exterior en un país de las maravillas cristalino, dejó la camisa que estaba remendando y se acercó a donde Jeb estaba tallando junto al fuego. «Jeb», dijo suavemente. Él levantó la vista y ella vio en sus ojos que él sabía lo que ella iba a decir. «Yo también te amo», susurró. «He tenido miedo de decirlo, miedo de que fuera demasiado pronto, o de que pensaras que estaba agradecida en lugar de enamorada. Pero han pasado 2 meses, y cada día estoy más segura. Te amo». Él dejó su cuchillo con cuidado y se puso de pie, tomando su rostro entre sus manos grandes y cicatrizadas, con una ternura que le hacía doler el corazón. «Lydia Hartwell, ¿te casarías conmigo?» «Sí», respiró ella. Se casaron por el padre Mackenzie en Dry Creek el primer día de primavera. Todo el pueblo se presentó a la ceremonia, no solo para presenciar la boda, sino para celebrar a su improbable heroína. Las mujeres trajeron comida suficiente para un festín, y los hombres construyeron mesas y bancos en el atrio de la iglesia para la celebración posterior. Cole Brennan y sus amigos también estaban allí, limpios y sobrios, de pie respetuosamente en la parte de atrás. Cuando terminó la ceremonia, y Jeb besó a su novia, un beso suave y reverente que hablaba de promesas y esperanza. Cole estuvo entre los que aplaudieron más fuerte. En la recepción, la señora Patterson le entregó a Lydia un regalo, una hermosa colcha de retazos hecha por todas las mujeres de Dry Creek, cada cuadrado cosido con esmero. «Para tu nuevo hogar», dijo la anciana con lágrimas en los ojos, «y para nuestra nueva amiga». Mientras el sol se ponía y la celebración continuaba, Jeb se llevó a Lydia a un lado. Estaban parados en el borde de la reunión, observando a la gente bailar y reír. «¿Feliz?», preguntó. «Más feliz de lo que jamás pensé posible», admitió ella. «¿Tú lo estás?». Él la abrazó, envolviéndola en sus brazos. «Pasé 30 años en esa montaña, convencido de que no merecía la felicidad, convencido de que estaba destinado a estar solo. Y luego llegaste tú y lo cambiaste todo». «Nos cambiamos el uno al otro», corrigió Lydia suavemente. «Eso hicimos». Se quedó en silencio por un momento. Luego, «Sé que siempre has soñado con tener hijos, y sé que mi salud no es segura. Pero si quieres...». «Quiero la vida que podamos construir juntos», interrumpió Lydia. «Los niños serían maravillosos, pero incluso si solo somos tú y yo en esa montaña, durante los años que tengamos, eso es más que suficiente».
Resultó que tenían ambas cosas. 15 meses después de su boda, Lidia dio a luz a una hija. La llamaron Grace, y ella tenía los ojos grises de su padre y el corazón bondadoso de su madre. 2 años después, vino un hijo al que llamaron Daniel, en memoria del hermano que Jeb nunca había dejado de llorar. La salud de Jeb se deterioró con los años, pero lentamente, mucho más lentamente de lo que el médico había predicho. El cuidado atento de Lidia y la paz que había encontrado en su amor le dieron años que nunca había esperado tener. Vivió para ver a ambos niños crecer, le enseñó a su hijo a trampear y rastrear, y caminó con su hija por las montañas en su 7º cumpleaños, mostrándole el atardecer desde la cresta donde una vez había planeado cavar su tumba. «Estaba listo para morir aquí arriba», le dijo a Grace, sosteniendo su pequeña mano mientras veían el cielo volverse dorado y carmesí. «Pero tu mamá me enseñó a vivir en su lugar». Para cuando Jeb finalmente falleció, en paz, mientras dormía, a la edad de 68 años, había vivido 22 años más de lo que el médico le había dado. La cabaña en Redstone Ridge se había convertido en un lugar de alegría y amor en lugar de aislamiento y penitencia. En su funeral, todo el pueblo de Dry Creek vino a presentar sus respetos. Todos habían llegado a conocer a Jeb en esos años finales, observándolo transformarse del hombre de la montaña silencioso y aterrador en un esposo y padre devoto. Pero lo que es más importante, habían aprendido de lo que él y Lidia representaban: que las personas podían cambiar, que el amor podía curar y que la misericordia era más fuerte que la crueldad. Cole Brennan, ahora un hombre de negocios respetable con una familia propia, dio el panegírico. «Jeb Carter nos enseñó que nunca es demasiado tarde para elegir la bondad», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Y Lidia Carter nos enseñó que el perdón es la mayor fuerza de todas. Juntos nos mostraron cómo ser mejores». Después del servicio, mientras la gente compartía comida y recuerdos, el pequeño Daniel tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿por qué la gente sigue llamándote el ángel de Dry Creek?» Lidia sonrió, pensando en el día en que Jeb la había encontrado cubierta de barro, llorando en la calle. En el viaje a la montaña, en la vida que habían construido, en la familia que nunca se había atrevido a soñar que podía tener. «Porque tu padre les enseñó a verme de manera diferente», dijo simplemente. «Y yo les enseñé que todos merecen una oportunidad para ser mejores que sus peores momentos». «¿Me enseñarás eso a mí también?» «Todos los días», prometió abrazándolo. «Todos los días». Mientras el sol se ponía sobre Dry Creek esa tarde, pintando el cielo en tonos dorados y escarlata, la gente del pueblo miró hacia Redstone Ridge y recordó la historia que los había cambiado a todos. La historia de un hombre que había vivido en la oscuridad hasta que el amor le trajo la luz, y una mujer que había sido llamada cerda, pero demostró ser la más valiente de todos ellos. Y recordaron que la persona más fuerte no es la que nunca cae en el barro, sino la que sale, se sacude el polvo y extiende la mano para ayudar a otros a levantarse también.